Vamos a continuar con el segundo periodo de la sístole que se llama periodo de eyección rápido. De los 120 mililitros de sangre que nosotros teníamos al final de la diástole en el periodo inmediatamente anterior, al iniciar la sístole, como es un periodo de contracción donde se genera presión pero no se genera salida ni entrada de sangre, yo sigo teniendo los mismos 120 mililitros de sangre. En este periodo yo ya tengo muy claro, comienza para poder haber eyección cuando la energía total en los ventrículos es mayor que la de las aurículas, de las arterias semilunares, que las arterias pulmonares y de la aórtica. Sabiendo que la energía total mecánica es energía cinética de la sangre con que va a salir, más la energía en forma de presión. Usted diría, ¿y dónde está la gravitacional? Sí existe, pero es despreciable en este sentido porque, aunque estamos parados, pues mira la diferencia entre un ventrículo izquierdo que inyecta la sangre aquí a la aorta, entre el ventrículo y la aorta, la distancia en densidad gravedad por altura es despreciable, o sea que nosotros podemos en cortas distancias, como en el corazón, despreciar esta. Pero sí tengo que tener en cuenta que si yo digo que la energía total en los ventrículos es mayor que la energía total de las respectivas arterias, tanto aórticas como pulmonar, tengo que decir que la energía en forma de cinética más la energía en forma de presión hacen una energía mecánica total mayor en los ventrículos a la energía total que se encuentra en la aorta y en la pulmonar después de la válvula, es decir, que también la válvula aórtica tiene presión y tiene energía cinética de la sangre que está recorriendo su trayecto, pero yo me muevo siempre por lo que dijo Bernoulli, de una energía total mayor a un sitio de energía total menor. En este caso, entonces, por lo tanto, cuando la energía de los dos sea mayor de los ventrículos que la de las arterias, pues quiere decir que las presiones en ambos ventrículos son mayores que las presiones en la aorta y en la pulmonar. Entonces se abren las válvulas aórtica y la pulmonar. Entonces esto hace que las válvulas aórtica y pulmonar se abran y se produzca la eyección de un 75% de la sangre que va a salir. La sangre que va a salir en nuestro caso representativo van a salir durante toda la sístole 70 mililitros, pongámosle. No es que vayan a salir los 70 mililitros acá, sino que sale el 75% de 70 mililitros, o sea 70 por 0.75, es lo que yo eyectaría. Ahí saldría en este periodo. Miremos qué ocurre acá. Entonces mire acá que las presiones tanto aórticas como pulmonares van aumentando, las presiones ventriculares también aumentando, pero miren en todo momento que estas presiones, que es del ventrículo, esta línea de acá, va por encima de las presiones en la aorta, en este caso. Entonces yo puedo describir eso de la siguiente manera. Las presiones ventriculares van en aumento, o sea, aumentan durante este periodo y las arteriales también aumentan, pero siendo mayores siempre
las ventriculares. La abertura de una válvula aórtica pulmonar no genera ruido detectable al estetoscopio. Sí genera ruido, verdaderamente. Si yo pudiera abrir el tórax y colocar algún aparato que sensara ahí, se produce un ruido. Pero cuando yo cierro la cavidad y coloco el estetoscopio aquí por la pared del tórax, ese ruido no se oye. O sea que verdaderamente uno, desde el punto de vista, cuando dice que no genera ruidos, es desde el punto de vista del estetoscopio, que es el aparato que nosotros utilizamos para detectar los ruidos cardíacos desde el punto de vista auscultatorio, auscultando los ruidos desde afuera del corazón. Bueno, eso por ese lado. ¿Qué va a ocurrir en este periodo adicionalmente? Miremos acá. Entonces, aumentan las presiones ventriculares, aumentan las presiones arteriales, siendo mayores las ventriculares que las arteriales, se abrió la válvula, no generó ruido, y aquí vemos que se produce un descenso de lo que era la onda C, hasta aquí arriba lo llamaban positiva, y cuando cae se llama onda C, X. Es decir, yo tenía el periodo anterior, que esta subidita la llamo onda C, ahora esta bajadita la llamamos X. En cierta manera es algo ilógico, porque cuando vemos en física esto es una onda. No, la mitad es una onda y esto es otra onda, pero en cardiovascular frecuentemente pasa eso. Se describe el fenómeno como una onda explicado porque va ocurriendo en el ascenso una cosa y en el descenso está explicado por otro fenómeno distinto. En el caso de acá era por el abombamiento de las válvulas auriculoventriculares que se tiraban hacia la xenona de la aurícula. ¿Qué pasa acá? Aquí va a ocurrir otra cosa distinta. En este periodo, entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente. Va a ocurrir lo siguiente. Vos tenías que las válvulas aquí se habían abombado. Ya como esto buscó salida por acá, por la aorta, por ejemplo, entonces esto sale un chorro de sangre por acá y tira la base del corazón otra vez para acá, hasta que retorna a la longitud original. Entonces, aunque las aurículas se siguen llenando de sangre por la cava superior y la inferior, vuelve y gana espacio. Entonces, la presión en las aurículas, miren lo que va a ocurrir, se están llenando de sangre, pero el volumen es mucho más grande. El volumen se creció mucho para esta llegada de sangre, que aunque es mayor, creció más el denominador. La presión que cae, esta caída de la presión en las aurículas, lo que denominamos onda X en el pulso venoso de la yugular. Es como disparar allá y cae para abajo, o sea, la base del corazón se dirige hacia el ápice, algo. Y hasta ahí pues uno ve una buena descripción del periodo de eyección rápido, que iría más o menos hasta acá. Hasta aquí el punto máximo de generación de presión en la sístole, diría que la fisiología, que hasta ahí llega la sístole ventricular en su punto máximo, donde se está contrayendo gran número de fibras miocárdicas, pero de ahí para adelante ya empezar la relajación desde el punto de vista de la diástole funcional, no desde el punto de vista de la diástole clínica, que después hacemos la diferenciación para que no haya ningún problema. Bueno, entonces vamos a describir el segundo periodo de la eyección, que es el último periodo de la sístole de los ventrículos. Se llama periodo de eyección lento. Periodo de eyección lento. Acá, miremos lo que pasa. Las presiones en aorta y en las cavidades ventriculares van descendiendo, a pesar de que está eyectando sangre. Pero aquí ya la de la aorta está más
grande en valor de presión que la de mismos ventriculares. Cuando mira que aquí la ventricular en el periodo anterior estaba por encima de las de la aorta. ¿Eso qué quiere traducir? Que yo estaría diciendo que me voy contrayendo desde un sitio donde la presión es menor, que sería ambos ventrículos, bien sea el ventrículo izquierdo o bien sea el ventrículo derecho, a una zona después de la válvula, bien sea aórtica o pulmonar, donde me voy a encontrar presiones mayores. Es decir, iría a un punto de menor presión a un punto de mayor presión, lo que para nosotros a primera vista pudiese parecer algo ilógico, pero si nosotros tenemos en cuenta lo que nosotros habíamos visto, el teorema de Bernoulli, de la energía total, que yo me puedo mover de un sitio a otro, de un sitio de mayor energía total a un sitio de menor energía total, eso no va a ser tan ilógico. Pero primero escribámoslos y después decimos la explicación más clara. Entonces, en estas, las presiones ventriculares y arteriales disminuyen, siendo mayores las arteriales que las ventriculares. Sin embargo, la energía total de los ventrículos es mayor que la energía total de las aurículas. Es decir, me muevo a un sitio de mayor energía total a otro. Es decir, si yo tuviera la energía de los ventrículos mecánica, la suma de presión más energía cinética sería mayor que la presión más la energía cinética en las arterias, bien sea en la aorta o en la pulmonar. Esta presión más energía cinética en los ventrículos sería mayor. ¿Cómo explicamos? La presión es menor porque acabamos de ver que es mayor la de la aorta y la pulmonar que la de los respectivos ventrículos. Pero esto tiene que ganar la energía cinética en los ventrículos, ganar esta energía cinética, para que la suma de esto más esto dé un valor de energía en los ventrículos mayor que la suma de esto más esto. No importa que yo vaya a un sitio de menor presión a mayor presión, siempre y cuando el componente de energía cinética en los ventrículos sea importante como para sumar lo cinético más lo de presión, superen a lo de las arterias, pues sería lógico que este periodo se pueda dar sin ninguna contradicción con el principio de la energía total. ¿Cómo puede explicarnos eso? En el periodo de eyección rápido la sangre se aceleró, porque se sacó un 75% de la sangre. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que al eyectarse la sangre adquirió un movimiento. Entonces se llama un momentum. Mientras esa sangre va siendo desacelerada en este periodo de eyección lento, la sangre se va a demorar, como cuando sueltan una represa, se viene el chorrero de sangre o el chorrero de agua, ¿y qué estoy esperando yo? Entonces una represa se viene encima de usted, lo golpea a usted y uno tiene que hacer una resistencia mientras voy frenando esa sangre, pero al principio uno se va moviendo de un sitio donde hay una energía cinética mayor a un sitio donde hay una energía cinética menor, y eso aunado a que es muy grande la diferencia me puede explicar que yo me pueda mover de un sitio de menor presión a un sitio de mayor presión. Y esa es la explicación de esa parte inicial. Bueno, lo otro tiene que ver con que, miremos acá, ¿qué pasa en el pulso, ¿cómo se llama? En esta que llamamos nosotros periodo de eyección rápido con respecto a este lento de acá. Nosotros veníamos, recordemos que
se había formado la onda X para explicar que las válvulas habían vuelto a su sitio original. Pero en el periodo inmediatamente anterior también se había comenzado, mire que el periodo de eyección rápido empieza a formarse una onda lenta, cuando ya las aurículas vuelven a recuperar su tamaño normal, y esta válvula quedó en el sitio normal. Como yo sigo eyectando, estas aurículas ya están cerradas y se siguen llenando de sangre por la cava superior y la cava inferior. Entonces, en el periodo inmediatamente anterior usted puede colocar, pues no lo pusimos ahí en el tablero, pero sí hay que decirlo claro, se empieza a formar la onda V. V quiere decir que ya cayó el descenso y empieza a formarse la onda V. O sea que verdaderamente el inicio de la onda V se da en el periodo de eyección rápido. Y en el periodo de eyección lento sigue aumentando esa onda V lenta y progresivamente. O sea que el comienzo de la onda V, que es un ligero aumento de la presión, como le acabo de decir, se inicia verdaderamente en el periodo de eyección rápido. En el de eyección lento, que es todo este periodo se sigue colaborando en la formación de la onda V. Entonces, pongamos ahí, se continúa en el periodo de eyección lento con la formación de la onda V. En este periodo se hace una eyección de un 25% de la sangre que queda faltando, de los 70 mililitros por 0.25, es lo que se eyecta. ¿Qué es lo de la sístole clínica? ¿Qué es lo de la diástole clínica? ¿Y qué es lo de la sístole fisiológica y la diástole fisiológica? Mire, aquí cuando todavía se está aumentando más la presión, es mayor el número de enlaces de actina y miosina que están formando. Aquí ya se están destrozando algunos enlaces de actina y miosina, están quitando, se están despegando, y sin embargo sigue saliendo sangre por los ventrículos. Entonces, como sigue saliendo sangre, se denominó que todavía estaba continuando la sístole ventricular, pero verdaderamente ahí ya se está empezando a relajar el corazón. Allá hay algunos enlaces de actina y miosina que se están rompiendo, se están despegando, por eso no se genera tanta presión como antes. Y desde el punto de vista fisiológico, la diástole empezaría acá. Pero como eso es muy difícil de detectar cuando empezó a darse el primer desdoblamiento, despeje de la actina y la miosina, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Esperar algún fenómeno que yo pueda percibir, como es el cierre de la válvula aórtica y pulmonar, como para indicar que se acabó la sístole. Es decir, voy a retardar el inicio de la diástole clínica para cuando ocurre un fenómeno auscultatorio que yo pueda detectar. Como las válvulas se cierran y suenan, cuando se cierre la válvula aórtica y la pulmonar, va a indicarme a mí que se acabó ese periodo que se llamaba de eyección lento ventricular, o periodo de eyección más bien corto en cuanto al tiempo. ¿Y qué va a ocurrir? Pues se cierra las válvulas aórtica y pulmonar porque la energía total de las arterias en ese momento ya va a ser mayor que la energía total de los ventrículos. Entonces este periodo termina cuando la energía total de las arterias son mayores, la energía total es mayor, perdón, es la energía mayor que la de los ventrículos.
que la de los ventrículos. Ya la sangre ha tenido tiempo de ser frenada, ya se ha acabado ese componente de energía cinética que hacía que los ventrículos pudieran manifestarse como un movimiento de sangre desde un sitio de menor presión a un sitio de mayor presión, ya aquí ya ha tenido tiempo la sangre de desacelerarse, entonces ya los ventrículos han disminuido esa energía cinética y ya la aorta y la pulmonar, que son las respectivas arterias, van a superar a ambos ventrículos en cuanto a la energía total y por lo tanto la válvula como tal se va a cerrar. El cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Ahí, entonces, periodo termina cuando la energía total mayor que los ventrículos y se produce el segundo ruido, que como en el primer ruido lo llaman R2 o S2. R2 en español ruido, S2 en inglés sound. Y la misma pregunta que nosotros hacíamos para acá, para que veamos, lo siguiente, vamos a ver lo mismo. Vamos a tratar de ver acá cómo la aorta y la pulmonar no se cierran al mismo tiempo. Como el ventrículo izquierdo genera presiones más altas, A2 es más rápido que P2. O sea, el segundo ruido uno bautiza M1, T1 porque es mitral con respecto al ruido 1. T1 es tricuspide con respecto a 1. A2 porque es aórtico, el segundo ruido de la aorta. P2 es el segundo ruido de la pulmonar. Se cierra primero la aorta que la pulmonar, que maneja más presiones. Pero otra vez la misma pregunta que nosotros nos hacíamos antes. Si yo pongo un foco auscultatorio acá, un estetoscopio, en el pulmonar, que es más débil, se oye el pulmonar y se oye el aórtico que invade esta zona. Como también, al colocar el estetoscopio en la zona tricuspide, en el primer ruido se oía el tricuspidio y se oía el mitral que invadía la zona tricuspidia. Pues si yo coloco el estetoscopio en el foco aórtico, no voy a oír sino el foco aórtico, que es el donde más duro se oye. En cambio, ese componente del pulmonar no es capaz de llegar al componente aórtico. Primero se da entonces el cierre de la válvula aórtica y entonces uno tendría lo que llamaríamos un A2, P2. A2 primero que P2. Cualquier fenómeno que me retrase el cierre de la pulmonar hace que este ruido se vuelva más ancho. Ya la 2 y el P2 se demora mucho, listo. Cualquier fenómeno que sobrecargue el ventrículo izquierdo y A2 se demore más, se tienden a juntar estos dos y pueden dar un componente único o al revés, se prolongó tanto que P2 ocurra antes de A2, que sería un desdoblamiento invertido del segundo ruido. ¿Qué es lo invertido? Que primero se da P2 que A2, cuando lo lógico sería que ocurriera primero el cierre del aórtico 2 y después el cierre de la pulmonar 2. Eso indicaría entonces que no habría un desdoblamiento normal del segundo ruido. Entonces, hasta aquí son lo que nosotros consideramos los periodos que hacen parte de la sístole ventricular. El periodo de contracción isovolumétrica, el periodo de eyección rápido y el periodo de eyección lenta. Aquí además tenemos que seguir escribiendo para finalizar en el fenómeno de este periodo que se sigue contribuyendo a la formación de la onda V. Y la onda V, que fue lo que a mí se me olvidó colocarlo en su tiempo, comienza en el periodo de contracción isovolumétrica. O sea que el periodo de contracción isovolumétrica tiene inicialmente la caída que es la onda, la formación de la onda X. En el periodo de eyección rápido, al principiecito, inmediatamente se forma ¿qué? La X descendente, que es el descenso de la presión auricular, e inicia la formación de la onda V. Acaba el periodo anterior y todavía sigue durante este periodo, que es el periodo de relación, el periodo de eyección rápida, la formación de la onda V. Y como vamos a ver después en la diástole, hay un periodo de la diástole que se llama relación isovolumétrica, que también va a tener colaboración en la formación de la onda V. Entonces, tenemos que ser claros. En el periodo de eyección rápido ocurren dos fenómenos que son, desde el punto de vista de la presión venosa yugular, importantes. Primero, en la contracción neurométrica se formó esta C.
Esta X es en la parte inmediata del periodo de eyección rápido y empieza a formarse en el resto del periodo de eyección rápida la onda V, el inicio. Después sigue acá en el periodo de eyección ¿qué? Eyección lenta, también se forma la onda V. Y después vamos a ver que todavía en el periodo de relación isovolumétrica contribuye con la onda V. O sea que la onda V está ayudada por 3 periodos en el ciclo cardíaco. Con esto entonces hemos terminado lo que es el periodo de la sístole ventricular con sus 3 o 2 periodos como nosotros queramos muy bien verlo.